Hoy yo quiero hablar de algo bien interesante aquí en The Statement Show, porque vivimos en tiempos donde las noticias no solo informan, revelan el estado del corazón humano. Hay tensiones espirituales entre las naciones y el cumplimiento progresivo de lo que la Escritura ya había advertido, porque todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿sabe qué pasa? Van a padecer persecución. Oiga, Pablo le escribió a Timoteo y le dijo allá en el capítulo 3, verso 12, esta semana en este escenario nos da la motivación de entender que íbamos a ser perseguidos, así que no vamos a estar en temor, no vamos a estar paralizados. Vamos a seguir moviéndonos con entusiasmo en el nombre de Jesús. Y en este escenario global vuelve a evidenciarse una profunda contradicción. Por un lado, vemos cómo la fe sigue creciendo en lugares inesperados. Mire, como el auge del cristianismo en África, que hoy se perfila como uno de los centros espirituales del mundo. Pero por otro lado, observamos tensiones cada vez más marcadas entre la fe y los sistemas de poder, como el choque abierto entre líderes políticos y figuras religiosas en el ámbito internacional. Oiga, no es coincidencia, es señal mientras algunos intentan instrumentalizar la fe para agendas políticas, otros la confrontan, otros se maquillan de evangélicos para que usted le dé el voto, otros la ridiculizan o la marginan en el discurso público. Y la controversia reciente en torno a figuras políticas que de alguna manera están trivializando o manipulando la imagen de Cristo evidencia algo más profundo de una simple disputa mediática. Esto revela una crisis de, reverencia y de verdad. Y aquí emerge una realidad incómoda, pero necesaria. Existe una doble vara y al mismo tiempo estamos reproduciendo con intencionalidad el discurso cristiano, como en este programa. Le he llamado el discurso cristiano anormal. ¿Sabe por qué es anormal? Sí, es anormal, porque no es a la norma y a las tendencias de este mundo. En muchos espacios mediáticos, el discurso cristiano es cuestionado, censurado, etiquetado como intolerante, mientras otros discursos ideológicos reciben protección o promoción. Se exige silencio a la fe, pero se amplifican otras voces aún en late night shows que hay por ahí que mucha gente no deja de ver, pero que lo que hacen es ridiculizando el discurso que usted y yo celebramos en adoración los domingos en la iglesia. La convicción bíblica, de alguna manera, se busca quitar de en medio, pero se celebra cualquier narrativa que la contradiga. Esta semana, de hecho, se investiga la doble vara en una aplicación de la ley a activistas pro vida que durante una pasada administración en Estados Unidos, desde el punto de vista federal, en contraste con la preferencia a los activistas pro muerte o abortistas, tuvieron una doble vara en esa aplicación de la ley. ¡Qué feo! Esto no es nuevo. Jesús mismo dijo, si a mí me persiguieron, también a ustedes los van a perseguir. Sin embargo, más allá del debate mediático, hay una realidad mucho más grave y silenciosa. La persecución real, física, sistemática contra millones de cristianos en el mundo. Y hoy, más de 388 millones de creyentes enfrentan persecución o discriminación por su fe. Muchos de ellos bajo la amenaza de muerte y al menos en 15 países. Seguir a Cristo puede costarlo todo. Y usted y yo a veces nos quejamos porque no nos combina la correa con el pantalón o con los zapatos, porque hay mucho tapón, porque está lloviendo y nos vamos a mojar, porque el aire acondicionado está muy frío, está muy caliente en la iglesia o porque el pastor gritó demasiado el domingo. Pero mire, hay que buscar esa libertad también que tenemos de ir con nuestra familia. Pero a muchos le está costando su propia familia e incluso hasta la vida, como ha ocurrido recientemente en Nigeria. Esto no sale en titulares. No, todos los días. Es más importante para un editorial de noticias en Puerto Rico o en Estados Unidos aplaudir los Grammys y hacerle coro a 4 ridículos que tratan de mostrar qué ropa utilizaron, de qué diseñador para vivir una vida infeliz detrás de las cámaras, pero parecer que todo está bien frente a ellas después que los retraten y la gente le dé rating. Pero mire, es importante darnos cuenta que mientras en algunos lugares se discute si la fe debe tener voz en la esfera pública, en otros simplemente tener fe es motivo de ejecución. Esa es la verdadera doble vara global, pero la cosmovisión bíblica no nos llama a la victimación, sino a la interpretación espiritual de los tiempos. La persecución no es señal de derrota, sino de autenticidad. La oposición no es evidencia de ausencia de Dios, sino muchas veces confirmación de su obra. La iglesia primitiva creció bajo presión y hoy, nuevamente, la iglesia, usted y yo, fortalecemos o nos fortalecemos en medio de la adversidad. La pregunta no es si habrá oposición. La pregunta es, ¿cómo respondemos? ¿Con silencio o con la verdad? ¿Con temor o con convicción?
con reacción carnal o con autoridad espiritual para llamar las cosas como son y exhibir públicamente a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos como lo hizo Jesús. Porque al final, la misión de la iglesia no depende de la aprobación de los medios, ni de la aceptación de las cadenas multinacionales, ni tampoco la aceptación cultural. Depende de la fidelidad al mensaje eterno del reino. Y ese reino, aunque confrontado, sigue avanzando, como está escrito. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Este no es tiempo para retroceder, es tiempo para discernir y permanecer firmes. Aunque el discurso cristiano sea anormal, oiga, hay que seguir hablando. Y este es mi statement de hoy. The Statement Show con el pastor Rolando Torres. The Statement Show.